Listo. Bien. Aquí está. Nancy mandó un mensaje. Gracias, Nancy. Y bien, si todo el mundo está listo, entonces les decía que no recibí nada o creo no haber recibido nada, a lo mejor se perdió entre los muchos mensajes que me llegan, dudas, preguntas o propuestas de solución a ejercicios que hemos visto. ¿Alguien mandó algo que no hayamos revisado todavía aquí en clase? ¿No? Bien. Bueno, si nadie mandó nada, también puede ser que haya dudas sobre lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguien que aunque no haya mandado nada quiere expresar alguna duda o hacer algún comentario? Miguel Ángel, por favor. Hola, profe. Yo sí tuve una duda cuando estaba resolviendo un ejercicio que era sobre las formas normales conjuntivas Ujú, y era sobre que tenía una negación, para hacer la definición de del condicional. No sé ujú. si en ese caso se puede hacer la definición del condicional, aunque la negación esté fuera del paréntesis. No, no te funcionaría. A ver si entiendo lo que quieres decir. Déjame abrir el blog y hacemos anotaciones ahí. Espérate un momento. Aquí lo tengo ya. Y ahora lo presento para todos. Bien. A ver, todo el mundo está viendo el blog ahora, ¿no? No sé si sea un tamaño óptimo. Déjenme ver si lo puedo hacer más grande aún. ¿Cómo se ve ahora? ¿Mejor o empeoró? Creo que se ve Mejor. bien. Sí, mejor. Bien, perfecto. Entonces, vamos a ver. Si entiendo bien, lo que me estás diciendo es que tienes algo de este estilo. Una negación y dentro una fórmula de este estilo. Alfa implica beta. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es. Bien. Eh, Déjame admitir a alguien más a la reunión. Ya está. No podrás hacerlo porque te das cuenta que lo que sabemos ahora, hasta este momento, es que P implica, o más bien, sí, P implica Q es equivalente, vamos a ponerlo aquí con el sí, solo sí, a no P o Q. Y también podrás pensar que si aquí tenemos una negación, no P implica Q, esto debería ser equivalente a P o Q, ¿no? Por el teorema de la doble negación. Bien, pero te das cuenta que aquí la negación solo abarca el antecedente. Esto no podríamos tenerlo como quisieras, porque no, la tabla de verdad no va a ser la misma. Aquí lo que tendrías que hacer es primero convertir dentro, perdón, si esta negación. Todavía estoy sintonizado con mi curso de hace una hora. Ahora sí. Un momento. Esta es la negación que estamos usando aquí. Tendrías que hacer primero la eliminación adentro. Entonces te quedaría no alfa o beta. Así puedes hacerlo. Y después usas de Morgan y entonces te quedaría no alfa y no beta. Y pues después eliminas esta negación, ¿no? Esta se va, esta doble negación. Esa es la transformación que tendrías que aplicar primero para poder hacer la negación. No podrás saltar directamente a no alfa o beta, porque te das cuenta que no es eso lo que obtendríamos aquí. Puedes hacer las tablas de verdad y te vas a dar cuenta que difieren en varios renglones. No sé si eso contesta tu pregunta, Miguel Ángel. Ah, sí, sí, creo que yo lo hice directamente y creo que no. Es primero hacer lo de los paréntesis, ¿verdad? Lo que está dentro del paréntesis. Generalmente funciona mejor así.
Pero para el condicional, primero eliminas el condicional dentro del paréntesis y después sigues con el resto. La razón por la cual en el algoritmo que presenté aparecen algunas conectivas antes que otras es precisamente porque si lidiamos primero con ellas, después lo que vamos a tener es solo De Morgan. Y después de lidiar con De Morgan, lo que vamos a tener es solo distributividad de la disyunción sobre de la conjunción sobre la disyunción. Entonces, de esa manera llegamos a formas normales conjuntivas. Pero si tú los aplicas en un orden distinto, es probable que tengas que repetir pasos, tengas que regresar a fases anteriores. Entonces, por eso siempre hay que atacar primero los condicionales, ¿no? Y los bicondicionales. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bien. A ver, pregúntame. ¿Hay alguien que sí? Aquí me parece que alguien marcó algo. Ajá. Miguel, Miguel Ángel, ¿tienes otra pregunta? Sí, Adelante. sí, profesor. Sí, lo que pasa es que también estaba realizando un ejercicio de deducción natural y me di cuenta que en uno de los ejercicios se podía ocupar solamente modus tollens y era como una forma de hacerlo, pero bueno, también encontré otra forma que era como introduciendo negaciones, o no recuerdo si era introducción a negación o eliminación de la disyunción. Entonces no sé qué sería más propio, usar directamente los modus tollens o hacerlo de la otra manera. Como tú te sientes más cómodo. Cuando tú haces introducción, cuando utilizas eliminación de la disyunción, probablemente es porque más adelante vas a hacer un modus tollens. Entonces, a lo mejor tu demostración queda más breve si aplicas modus tollens, porque ya demostramos que se vale hacerlo. Pero a veces no se te ocurre de inmediato, sino que en el curso de demostración dices, voy a hacer esto, voy a hacer eliminación de la disyunción y entonces puedes hacerlo directamente, no necesitas pasar por el paso de modus tollens o no necesitas rehacerla para sustituir una secuencia de introducción de la disyunción y después eliminación del falso, lo que sea que tengas que hacer para hacer modus tollens después. Puedes hacerlo directamente sin utilizar modus tollens. Es como tú prefieras. Como les dije, los teoremas, la gran mayoría, bueno, todos admiten más de una demostración. Y un porcentaje importante admiten más de una demostración no trivial, ¿no? Porque siempre uno puede agregar pasos triviales a una demostración. Pero más de uno admite más de una demostración que es no trivialmente diferente a otra. Entonces se puede hacer de varias maneras. Es la que a ustedes les parezca mejor, no hay ningún problema. No se trata de buscar la más breve o la más elegante. A veces yo puedo darles indicaciones de no uses esto porque me parece que, por ejemplo, en el ejercicio les digo no usen De Morgan porque la idea es que estamos probando De Morgan. Entonces, si utilizan lo que quieren demostrar, pues ya no funciona, ¿no? Una vez que ya lo demostraron en demostraciones posteriores, lo pueden utilizar. Pero es raro que yo les diga eso. Es simplemente cuando quiero asegurarme que prueban el resultado que ustedes hubieran querido utilizar para ver bien la demostración. Bien. Emanuel. Buen día, mi pregunta es respecto a lo de lógicamente correcto. Se supone que para que algo sea lógicamente correcto tiene que A1, bueno, no sé cómo se dice, A1, A2 tiene que ser verdadero, ¿no? Y beta también al mismo tiempo. Pero si nada más hay o sea, como una premisa, nada más tendría que ser la premisa y la conclusión al mismo tiempo verdadera. Así para es. que fuera lógicamente correcto. O sea, aunque esa A, esa A represente una serie de conectivas. Sí, no hay problema. Lo que tú tienes en la definición es si la premisa, en este caso, porque es una sola, si la premisa es verdadera, la conclusión tiene que serlo. Pero si tu premisa fuera P y no P, te das cuenta que nunca puede ser verdadera, entonces tu conclusión puede ser cualquier cosa.
Pero esa es la idea, es un condicional. Acuérdate, si las premisas o la premisa son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. Y entonces es argumento lógicamente válido. Y en corrección se trata de eso, precisamente, que si tú tienes una serie de premisas y obtienes una conclusión, tienes que demostrar que eso habría sido es un argumento lógicamente válido. Okay. Aunque nada más haya una A. Aunque nada más haya una. Ok. Gracias. Bien. A ver, Mariana, por favor. Hola, yo tenía duda con la regla de la eliminación de la disyunción. Veo que me piden pues abrir dos cajas. Bueno, tenemos P o Q y abrir dos cajas para P y se llega a R y de Q se llega a R. Pero tenía duda, o sea que si tengo P o R, por ejemplo, y entonces abro dos cajas, o sea que de P entonces se siga R, y si tengo, o sea, si quiero demostrar que de R se siga R, solo puedo abrir, o sea, puedo poner una caja con la R y ya. Ajá. La caja y con eso está bien. Sí, de hecho lo hicimos aquí en un ejemplo, mira, permíteme. Primero vamos a ver la regla, así en abstracto. Todo el mundo ve las láminas, ¿no? Eliminación de la disyunción te dice, tú tienes una disyunción ya demostrada. Ajá, en tu demostración ya aparece esta disyunción. Aquí la represento por P o Q, pero puede ser cualquier cosa en lugar de P y cualquier cosa en lugar de Q. Entonces, abres una caja con uno de los disyuntos y abres la otra caja con el otro de los disyuntos. Y la obligación es que la conclusión tiene que ser la misma. Podría ser que, como dices, en una caja pues ya tienes que hacer pasos deductivos y en la otra ya tienes lo que quieres. Y tenemos un ejemplo aquí más adelante. Déjame ver, acá está. Mira, este ejemplo te das cuenta que les estoy dando estas premisas, P o Q, no P, y entonces se queda decir Q. Y esto es en realidad pues una cosa que le llaman silogismo disyuntivo. B. Sí, ¿no? No me equivoco el nombre. Bien, aquí está. P o Q es su premisa, no P es la otra premisa. Entonces abres una caja. Tú lo que quieres demostrar es que esto se sigue Q. Abres una caja con uno de los disyuntos, en este caso P, y abres la otra caja con el otro disyunto, que es Q. En la caja de la izquierda, yo tengo que hacer pasos para llegar a Q, ¿te das cuenta? Pero en la caja de la derecha, pues ya tengo Q, no tengo que hacer más. Entonces, lo que importa es que el último renglón debe ser el mismo, y entonces, ya que tienes esa coincidencia, tú puedes sacar lo que está en la caja, en las cajas. Entonces, sí, ves, creo que es exactamente el ejemplo un ejemplo de lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, perfecto, gracias. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Bueno, ahora recuérdenme, pusimos fecha de entrega de la tarea. A ver, Adonai tiene una pregunta, pero antes de pasar a contestarle, ustedes pueden contestarme la mía. ¿Ya le pusimos fecha de entrega a la tarea? La clase pasada nos dijo que en 2 semanas. En 2 semanas, ¿verdad? Claro, la idea es que hoy pudieran preguntar todavía dudas y que entonces se entregue el lunes de la próxima semana, ¿no? Bien, entonces déjenme de una vez hacerlo en Classroom. Tengo que ponerle a la tarea fecha de entrega para que puedan subirla, porque si no, no la va a aceptar. Entonces, un momento, voy a editar la tarea y vamos a poner entonces fecha. Estamos hablando de el lunes 20, ¿no? Y vamos a poner una hora. ¿Les parece bien que empezáramos la clase ya con la tarea entregada? Entonces le voy a poner a las 10 de la mañana. Nancy, ¿te parece bien así? Te daría tiempo de calificarla sin problemas, ¿no? Sí, no hay problema. Perfecto, entonces ya está. Es lunes 20 a las 10. Ya está. Entonces, guardado. Y bueno, ya está resuelto ese asunto y ahora sí regreso a... Alguien me había pedido la mano para preguntar algo, pero se me perdió aquí en el... Ah, sí, Adonai, adelante, por favor. Sí, yo nada más tengo una duda así súper rápido. Es que en demostración de la corrección hay una parte donde dice caso simple y el caso simple dice que se demuestra, o sea, que es trivial con base en que existe una M
menor o igual a n, y ya luego ya se me pierde la fórmula, ya no entiendo muy bien qué quiere decir el caso diferencial sí lo entiendo, pero el caso simple no entiendo por qué es trivial y se deduce de lo que se ha dicho anteriormente. Muy bien. Piénsalo si quieres, no te fijes tanto en la formulación que está ahí en la lámina, y justo estoy en este punto, sino piénsalo de esta manera. ¿Qué te parece si yo te digo de P implica Q y de Q demuéstrame P implica Q? Y dices, bueno, ya es una premisa, no tengo que hacer nada. Ese es el caso trivial. Lo que estamos diciendo es que la conclusión, en el caso trivial, aquí está, el caso simple, la conclusión que estamos pidiendo en realidad es una de las premisas. Entonces, este caso es trivial porque si tú asumes que las premisas son simultáneamente verdaderas, entonces, como la conclusión es una de las premisas, pues también tiene que ser verdadera. Por eso eso es lo que estamos haciendo en ese caso. No sé si esto contesta tu pregunta. Ok, sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No. A ver, Miguel, por favor. Miguel Trejo. Sí, hola. Hola. Yo te había escrito, Francisco, con una pregunta, pero, o sea, no se relaciona directamente con los ejercicios, así que no sé si valga la pena abordarla ahorita o mejor por correo. Pero, Es cierto, tú me preguntaste algo que no tenía que ver con lo de la tarea. sí. Me preguntaste algo es que tengo dos preguntas por ahí pendientes. Alguien me preguntó algo sobre computación cuántica, a ese eres tú. Y alguien me preguntó, no es la misma pregunta. ¿Qué relación tiene la lógica con la complejidad computacional? Bueno, no sé si a los demás les molestaría que lo discutiéramos aquí con todo el mundo, porque no es parte propiamente del tema, pero puede ser algo de interés y pensando que ya terminamos el material de todas maneras. Entonces, si quieres, si no hay ninguna otra pregunta, paso a ver lo que planteas. Sí, Y, o sea, a los demás no les importa. sí, sí, los demás no tienen ningún inconveniente, pues. A ver. Yo estoy bien. Perfecto, Rodrigo también opina que está bien, pero antes de pasar, ¿alguna otra pregunta sobre la tarea? No, igual, si más tarde se les ocurre, por supuesto que interrumpimos la clase y regresamos a esa duda. Entonces, planteo lo que me pregunta Miguel. Miguel me pregunta sobre si sobre lo que mencioné en la clase pasada sobre complejidad computacional y computación cuántica. ¿Se acuerdan que les había dicho que la computación cuántica, como se está trabajando actualmente, que es la idea de utilizar pues algunas propiedades de la física cuántica para acelerar algunos algoritmos? Esa versión de la computación cuántica no implica que se puedan resolver problemas que no se pueden resolver por máquinas de Turing convencionales. Una máquina de Turing les había dicho que es un mecanismo que nos dice qué significa poder calcular algo por medio de una receta expresada de manera simbólica y utilizando pasos, un número finito de pasos. La receta también tiene que estar especificada finitamente. Una vez que aceptamos que eso es lo que quiere decir un procedimiento efectivo, como lo planteó Hilbert, que es la tesis de Charles Turing, entonces hay cosas que se pueden resolver con máquinas de Turing y cosas que no se pueden resolver con máquinas de Turing. En particular, vamos a ver que el cálculo de predicados no es decidible por medio de máquinas de Turing. Y como esa es nuestra definición de procedimiento efectivo, o la definición más aceptada, entonces no se pueden decidir por medio de un procedimiento efectivo. La computación cuántica no permite romper esta barrera. Es decir, si ustedes tuvieran una computadora cuántica que funciona como esperan lo que las están construyendo, lo que tendrían es un mecanismo que para una subclase de problemas que ya son decidibles, pero que toman tiempo exponencial, hay soluciones mucho más eficientes. Eso es lo que querría decir la computación cuántica nada más, que son soluciones mucho más eficientes. Esto, pues, por supuesto que tiene importancia filosófica, porque les había dicho que un problema importante de la aplicación de la lógica es la ineficiencia de sus métodos. Para cierto tipo de cosas, los métodos resultan ya insuficientes si nosotros consideramos que los seres humanos operamos con recursos finitos, ¿no?
podrían pensar que no, que tenemos una mente que se comunica directamente con la mente infinita de Buda y que entonces podemos resolver problemas deductivos sin restricciones de tiempo o espacio. O si eso fuera cierto, por supuesto, la complejidad computacional no es un obstáculo. Pero como la mayor parte de la gente piensa que no, y eso me incluye a mí, entonces sí son importantes las restricciones que nos impone la computación convencional. Y si efectivamente la computación cuántica permite resolver algunos problemas de manera más eficiente, y digo sí porque también es una cosa que es teórica, es condicional. Pero si la respuesta fuera sí, que no es posible simular computación cuántica con computación convencional, entonces la computación cuántica nos permitiría resolver problemas lógicos de una manera, en teoría, de una manera que no se puede resolver con computadoras convencionales, ¿no? Que no implica esperar 10 veces la edad del universo o utilizar cada partícula del universo como una localidad de memoria, cosas así de complejas. Pero todo esto es condicional. Entonces hay problemas filosóficos interesantes. Por supuesto, uno podría postular la idea de que el cerebro humano trabaja de manera cuántica. No es una idea descabellada, no que haya pruebas ya de que es así, pero no es una idea descabellada. Recientemente hay explicaciones cuánticas de algunas fases de la fotosíntesis, por ejemplo, ¿no? Si eso fuera el caso, pues a lo mejor los cerebros humanos pueden hacer cosas que no puede hacer una computadora convencional, que son las que tenemos hasta el momento, ¿no? Las cuánticas ahí vienen, pero todavía no están aquí por completo, ¿no? Entonces, pues sí hay, su compañero Miguel me planteaba que esto era interesante filosóficamente. También me planteaba que otro posible interés es más bien extender una serie de resultados que hay en lógica y su relación con la computación a la lógica cuántica. Sobre eso yo voy a ser franco, no sé lo suficiente como para contestar si eso es posible o no es posible. Me da la impresión de que algunas cosas sí podrían serlo, pero no puedo ser categórico. No conozco lo suficiente de computación cuántica. Mi conocimiento es muy superficial, de hecho, como para responder sí o no. Pero me pregunta Miguel si esto supone un problema para la tesis de Charles Turing, y como dije, no. Computación cuántica, como está concebida actualmente, no es un problema para la tesis de Charles Turing. Lo que hace es darnos soluciones más eficientes para un subconjunto de problemas que no tienen solución eficiente con computación convencional. Bien. Ahora, más adelante me dice, ¿qué relación entonces hay entre la lógica con la complejidad computacional? Aquí hay varias cosas que se pueden señalar. Una es la que yo ya les mencioné. La lógica, y si los lógicos aceptamos que la lógica es un proceso computacional limitado por la tesis de Charles Turing, por un lado, y también limitado por todo lo que se puede hacer con la computadora con recursos finitos, entonces hay una relación estrecha. No podemos, por ejemplo, esperar que sea realista que un ente racional tenga omnisciencia lógica. Es un problema que no sé si todo el mundo ha estudiado antes o ha escuchado hablar de él. La idea de que un agente que tiene cierto conocimiento expresado en un conjunto de fórmulas, oraciones, como quieran llamarlas, no nada más conoce ese conjunto de fórmulas, sino que conoce las consecuencias lógicas de este conjunto de fórmulas y conoce las consecuencias lógicas de las consecuencias lógicas inmediatas, y que a infinitum puede calcular las consecuencias lógicas de lo que sabe. Esto es bastante inverosímil. Cuando hablamos de cosas como P implica Q y Q, a los seres humanos de inmediato, perdón, P implica Q y P, a los seres humanos de inmediato se nos ocurre, bueno, entonces Q, ¿no? Es el modus ponens que nos parece tan evidente que podemos asumir que todas las inferencias lógicas son de este estilo, no nos revelan nada nuevo, pero existe un grupo importante de filósofos, computólogos, lógicos, entre los que nos contamos Nancy y yo, que pensamos que no es así, que el hecho de hacer una inferencia lógica tiene un costo de algún tipo. Nosotros en particular pensamos que es un costo computacional, y que ese costo se complica tanto que llega un momento en que no podemos asumir que hay omnisciencia lógica, porque hay una serie de inferencias que toman mucho tiempo. Entonces, esa es una primera relación entre complejidad computacional y lógica. Hay muchas otras, por supuesto. Está la imposibilidad, por ejemplo, de
que con los métodos actuales podamos buscar de manera eficiente la mejor demostración de un teorema, si pensamos que la mejor demostración es la más breve. Ajá. Eso tampoco se puede hacer. Otro problema del que yo he hablado, en el que he estado trabajando junto con alumnos míos, es que llega un momento en que la acumulación de conocimiento lógico no opera a favor de facilitar las demostraciones, sino que por el contrario, las empieza a complicar. Si uno tiene la intención de, siempre que sea posible, reciclar teoremas que ya se demostraron, el resultado es que las demostraciones se vuelven más difíciles de encontrar y, paradójicamente, también se vuelven más largas. Dar con la más breve es un problema muy difícil y utilizar conocimiento existente de manera eficiente es un problema computacionalmente muy difícil. Y por lo tanto, puede ser que muchas veces sea más barato demostrar de cero y no tratar de utilizar lo que ya se sabe. Entonces ahí hay otra conexión. Pero hay una conexión totalmente nueva de la que yo no he hablado en este curso, porque no lo voy a abordar, pero que es interés filosófico también, y es lo que se llama complejidad descriptiva. En complejidad descriptiva lo que hacen ustedes es relacionar el tipo de lenguaje lógico que están utilizando con clases de complejidad computacional. ¿Qué quiere decir con clases de complejidad computacional? Es un tema que no hemos estudiado aquí, pero uno puede clasificar la dificultad de los problemas computacionales de la siguiente manera. Supóngase que les piden hacer una inferencia que involucra fórmulas con n fórmulas atómicas, que entre todas tiene n fórmulas atómicas. Entonces, sabemos que con los métodos conocidos, en el peor de los casos, eso tal vez nos lleve a construir una tabla de verdad con 2 a la n renglones, porque hay n fórmulas atómicas. Y ese es un número muy grande. Para algunos problemas incluso podría ser 2 a la 2 a la n, que es un número enorme si n es suficientemente grande, y no es muy grande para que este número se vuelva enorme. 8, 9 y empieza a ser un número difícil de manejar. Entonces, la complejidad computacional calcula o clasifica los problemas de la siguiente manera: encuentra cuáles son las soluciones más eficientes, demuestra cuáles son las soluciones más eficientes, y esta nos da una fórmula matemática que puede ser lineal, es decir, una constante multiplicada por el tamaño de la entrada, en este caso el número de fórmulas atómicas, 5n, por ejemplo, 3n, 4n, o puede ser n elevado a alguna potencia, n a la 2, a la 3, a la 4, etcétera, etcétera, etcétera. O puede ser todavía más simple, puede ser el logaritmo de n. Hay algunos problemas lógicos que se pueden resolver con esa eficiencia. Entonces, el logaritmo de n es una función que crece todavía menos que n y mucho menos que n cuadrado. Pero puede ser que sea mucho más complicado, que sea, como dije, 2 a la n o 2 a la 2 a la n. Entonces, la complejidad computacional clasifica los problemas por la dificultad, por la velocidad de crecimiento de la función que nos dice cuántas operaciones hay que hacer para resolver el problema. Y estos son logarítmica, lineal, polinomial, exponencial, doble exponencial, etc. Entonces, ya que se tienen clasificados los problemas de esa manera, tenemos cosas que se llaman clases de complejidad, que tienen la peculiaridad de que si un problema pertenece a una clase y no pertenece a la clase inferior, puede utilizarse como una especie de punto de comparación de qué tan difícil es otro problema. Si demuestran que ese problema es equivalente a otro, el otro tiene que estar en ese mismo grupo, en esa misma clase computacional. De complejidad. Entonces, una vez que hacemos esta clasificación, es posible que uno, por otro lado, analice el tipo de construcciones que se valen en el lenguaje lógico que se está utilizando. Por ejemplo, cálculo de proposiciones o cálculo de predicados con algunas restricciones. Por ejemplo, cálculo de predicados con una sola variable, o con predicados, un solo predicado binario, o cálculo de predicados de primer orden, que es lo que vamos a estudiar aquí, aumentado por una construcción adicional, que no nos permite tener todo el cálculo de orden superior, pero sí un subconjunto. Entonces, se descubrió en los 70s que hay una relación entre estas clases de complejidad y el aparato gramatical, vamos a decir, sintáctico que nos permite el lenguaje.
Eso se conoce como complejidad descriptiva y es muy interesante porque resulta que entonces podemos plantearnos problemas como clásicos más bien clases clásicas de complejidad computacional como la clase P, de problemas que tienen una solución polinomial, o NP, como problemas que no tienen una solución polinomial conocida, pero que pueden verificar candidatos a solución en tipo polinomial, equivalen a construcciones específicas en lógica. Entonces, eso es interesante, los matemáticos han trabajado sobre todo en esto, más que los computólogos, pero el punto es que tiene implicaciones lógicas filosóficas interesantes. Eso querría decir que si uno quiere complicar su lenguaje, viene un costo computacional asociado a las cosas que se quieren incluir en el lenguaje lógico. Ajá. Y por lo tanto podríamos preguntarnos, a ver, si yo quiero que esto sea practicable, que postulo que mis agentes cognitivos tienen esta capacidad computacional, entonces, ¿qué problemas pueden expresar? No nada más qué problemas pueden resolver, qué problemas pueden expresar, porque el lenguaje solo me permite expresar lo que se puede hacer con las construcciones que incluye. Entonces, esto es interesante. Un par de compañeros de ustedes de generaciones previas se interesaron por lógica descriptiva y recuerdo una tesis en particular de Alejandro Solares, pueden buscarla en TesiUNAM, en donde aborda cómo todas estas ideas permitirían a un filósofo aportar a el estudio de la pregunta clave en complejidad computacional. La clase P es igual a la clase NP. Es esto que les decía. Problemas que se pueden resolver en tiempo polinomial y problemas que si les damos un candidato, pueden ustedes verificar en tiempo polinomial que el candidato funciona, pero no pueden encontrarlo, o no sabemos si se puede encontrar en tiempo polinomial el candidato. Entonces, ahí hay una relación también interesante. Para los que quieran trabajar en esto, pues hay mucho material que se ha escrito sobre el tema, y en particular si quieren algo muy introductorio, Scott Aronson, alguien que trabaja en computación cuántica, él tiene un articulito de divulgación muy interesante con apuntadores a referencias que no son de divulgación, ya son más técnicas, que se llama Why a Philosopher Should Care About Computational Complexity, algo por el estilo. Entonces, échenle un ojo a ese artículo. Aronson se escribe con doble A. Pues es interesante. Aronson es alguien muy, muy accesible, por cierto, a pesar de estar muy arriba en la escala de la gente que se dedica a problemas teóricos de computación cuántica. Es alguien que suele contestarle a la gente. Entonces, si alguien lo lee y tiene alguna pregunta, a lo mejor se la puede plantear directamente a él. Él estuvo en México. ¿Te acuerdas, Nancy? Creo que fuimos los dos a la plática que dio en el IMATE hace como 3 años, 4. Creo que fue como por el 2018, más o menos. Ah, tienes razón. Fue cuando yo estaba varado en México, cortesía de la Home Office, ¿no? Sí. Sí, antes de irme de sabático. Es cierto, fue en 2018. Ajá, entonces, sí. Él vino de una plática aquí en la UNAM y pues es una persona muy accesible, ¿no te parece que se le pueden plantear preguntas directamente? Sí, es peculiar, pero sí es bastante accesible para cualquier pregunta de matemáticas o de complejidad, incluso para mandar bibliografía por correo, etcétera. Sí. Todos somos peculiares en el área. Bueno, sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Claro, digamos que es peculiar y no es peculiar a la vez, ¿no? Cierto. Bueno, pues ahí está. Pueden echarle un ojo a este artículo de Aronson. Él tiene un blog y en el blog tiene apuntadores a los artículos a los que se puede acceder libremente. Muchos de los que publicamos antes de que se empezara a generalizar el modelo de publicación gratuita, pues tenemos el problema que no podemos distribuir versiones acabadas de nuestros artículos sin violar alguna ley de copyright. Entonces, pero es posible conseguir borradores de prácticamente todo lo que he escrito que sale en su página. Entonces, si alguien quiere verlos, ahí es una recomendación para empezar a trabajar en estos temas. Y la otra es la tesis de Alejandro Solares, uno de sus colegas
del posgrado en filosofía de la ciencia. Me parece que está haciendo el doctorado en Italia, donde habla de estos temas precisamente. Bien. No sé si eso contesta tus inquietudes, Miguel. Sí, es muy interesante. Gracias, Francisco. Voy a echarle un ojo al artículo de Aronson. Ya lo encontré, de hecho. Y bueno, a la tesis de Alejandro, está muy interesante. Me llama bastante la atención. Si quieres, incluso comparte la liga aquí en el chat o algo así, por si alguno de tus compañeros quiere echarle un ojo a esos materiales también, ¿no? Por favor. Claro, sí. Ahorita lo hago. Perfecto. Bueno, Alberto, ya, ahí está. Alberto también lo encontró, ya compartió la liga. Bien, entonces ahí hay material interesante para ustedes, filósofos de la ciencia. Y pues miren, podríamos empezar el siguiente tema. Si quieren, empiezo con cálculo de predicados. No quiero avanzar mucho para que haya tiempo de que se concentren en la tarea. Entonces voy a presentar un ejemplo introductorio del lenguaje. ¿Les parece bien? Sí. Sí, perfecto. Bien, entonces me voy a las láminas. Un momento, por favor. Aquí están. Las están viendo todos, ¿verdad? Bueno, pero no son estas las que me voy a utilizar, sino del tema siguiente. Un momento. Ya está. ¿Se ve bien? A ver, díganme si se ve bien así o se ve mejor así. ¿O se ve igual? Yo creo que se ve igual. Se ve igual. Bueno, bien. Perdón, estos son limitaciones de los sistemas de ventanas. Esto pasa en todos. Pero se alcanza a leer bien, ¿no? Sí. Sí, se lee perfecto. Bueno, no sé los demás. Bien. Bueno, en todo caso, si hay algo que no se ve bien, trato de aumentar la pantalla para ese punto específico. Bien, lógica, cálculo de predicados. Bueno. Ustedes ya han estudiado, por supuesto, y me parece que salvo 1 o 2 casos, el cálculo de predicados. Y pues seguramente en su momento vieron que la razón principal por la cual es necesario emplear el lenguaje de cálculo de proposiciones es porque hay argumentos muy elementales que no se pueden expresar en cálculo de proposiciones. Aquí tengo un ejemplo que es más o menos clásico. Todos los mamíferos son vertebrados, el elefante es un mamífero, por tanto el elefante es vertebrado. Este es un ejemplo clásico porque si lo convertimos a cálculo de proposiciones, el argumento se vería así. Vean cada una de estas oraciones, y estoy usando los términos de una manera muy laxa. Yo sé que todos estos tienen una carga filosófica importante. La oración es el objeto sintáctico, es su significado. Olvídense por un momento de esos problemas que no sean importantes, sino que los voy a obviar por el momento. Piensen que cada una de estas oraciones se puede representar por medio de una fórmula atómica, porque las fórmulas atómicas no me permiten analizar las oraciones en sus elementos constituyentes, salvo casos donde hay conjunciones y puedo separarlas en dos oraciones distintas, ¿no? Entonces aquí tengo esto. Todos los mamíferos son vertebrados, el elefante es un mamífero, es otra oración. Entonces la represento con proposiciones atómicas, y entonces lo que estoy diciendo es que dado P y Q, yo puedo inferir R, que es otra oración, el elefante es vertebrado. Y este argumento claramente no es lógicamente válido, ¿no? Me puedo dar esa asignación de valores de verdad que hace verdadero P y Q, pues P es verdadero, Q es verdadero, y R es falso, y entonces el argumento no es válido. Pero nuestra intuición nos dice, oye, debería hacerlo. Si la lógica está preocupada por argumentos válidos, ese es un argumento válido porque no depende, o debería ser válido, porque no depende del sentido de lo que estás discutiendo ahí. Podríamos sustituir a mamíferos con borogobos, como ya hice en algún otro ejemplo previo, vertebrados con misófilos, y al elefante lo puedo cambiar por el Jabberwock. Y me sale un argumento que tiene la misma forma y que también es lógicamente válido. Pero esto no lo podemos hacer con cálculo de proposiciones, y entonces tendríamos que pensar en que necesitamos ampliar nuestro lenguaje para poder capturar argumentos como este.
que, de tal manera que sean lógicamente válidos. Entonces, un primer paso es, por supuesto, ampliar el lenguaje. Vamos a pensar cómo lo vamos a ampliar. Y lo voy a ampliar de tal manera que vamos a tener lo que se conoce como cálculo de predicados de primer orden. Más adelante voy a regresar a este punto. Primer orden, ¿qué quiere decir con esto? Pero por lo pronto piensa en cálculo de predicados. Esto es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ampliar el lenguaje? Primero, lo que vamos a hacer es que el lenguaje va a poderse referir a objetos y a sus propiedades y a las relaciones de los objetos entre sí. Esto no lo tenemos en cálculo de proposiciones, por supuesto. Entonces vamos a poder decir cosas de un objeto particular o sobre un subconjunto de objetos o sobre todos los objetos o cómo un objeto se relaciona con otro. Segundo, el lenguaje debe darnos también una forma de poder razonar sobre esta distinción más fina entre los constituyentes de una proposición, ¿no? Y las conectivas lógicas no nos permiten hacer esto. Vamos a tener que ampliar el lenguaje en una dirección en que sí lo podamos hacer. Para esto voy a presentar un ejemplo que va a motivar cómo lo podemos, porque es importante esto y cómo lo podríamos hacer de una manera simple. El ejemplo, pues, es un mapa. Aquí tenemos un mapa de la Unión Europea. Es un mapa actual, vean, no aparece el Reino Unido, que decidió salirse de la Unión Europea hace algunos años. Entonces, pues están estos países en verde, ¿no? Algunos están en verde oscuro, otros en verde claro. No me pregunten por qué el mapa los tenía así. Pero bueno, todo lo que está en verde es la Unión Europea. Y entonces en este mapa pueden darse cuenta que pues es más o menos es un mapa más o menos continuo, pero no totalmente. Por ejemplo, Irlanda no tiene frontera directa con ningún otro país de la Unión Europea. Portugal tiene con España, España tiene con Francia. Hay países que tienen frontera con varios países y otros solo con uno y otros con ninguno, como dije, Irlanda, ¿no? Aquí los países bálticos están desconectados de Finlandia y de Suecia, que también están desconectados del resto, a pesar de que no son islas, por el hecho de que se interpone el territorio de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, que no son parte de la Unión Europea, por lo que podrá ser un puente terrestre, ¿no? Y tenemos al centro este hueco, ¿no? Que es Suiza, que no forma parte de la Unión Europea. Bien, ahí está. Hablar sobre las relaciones de vecindad entre los países de la Unión Europea, por ejemplo, es algo que no es posible con el cálculo de proposiciones. Entonces tenemos que pensar cómo hacerlo. Pero además hay otras cosas sobre las que podemos hablar también, ¿no? Entonces, miren, aquí presento este mapa que toma un solo tema, ¿no? Que es el área en kilómetros cuadrados, por ejemplo. Esta área en kilómetros cuadrados es una propiedad unaria. ¿Por qué? Porque se le aplica un solo país. La vecindad es binaria porque pues, se necesita hablar de al menos dos países, ¿no? Decir que uno es vecino del otro. Pero esta es una propiedad muy simple, un área, ¿no? Entonces aquí está el área de los países. Yo podría pensar que, pues como hay algunos países más grandes que otros, pues podría pensar una relación que me dice, tómate dos países y esta relación te dice cuál es más grande que el otro, por ejemplo. Entonces aquí tenemos todos los países. Me parece que el más grande es Francia, sí, aquí está Francia, y no sé si después siga Suecia. El más pequeño es Malta, que es realmente minúsculo, es una islita pequeñita en el Mediterráneo. Entonces, pues aquí están todos. Bien, y entonces podemos hacer observaciones viendo el mapa y viendo esta tabla de área en kilómetros cuadrados. Por ejemplo, una observación muy obvia que pues no tienen que estar en un curso de posgrado para verla, seguramente lo aprendieron en primaria. Francia tiene como vecinos a Alemania, Bélgica, España, Luxemburgo, Italia. Es un país muy conectado. Y el vecino de mayor área de Francia es España. España tiene dos vecinos, Portugal y Francia. Y de estos dos vecinos, el de mayor área es Francia. La mayoría de los países tiene uno más vecinos, aunque no todos. Les dije que es el caso de Irlanda. Pero solo uno de ellos es el de mayor área. ¿Por qué? Porque si observan la tabla, regreso a ella, no tienen que leerla, pero créanme, ¿no? Ninguno de estos países ningún par de países tienen la misma área. Todos son unos más pequeños que otros. Algunos tienen áreas realmente muy cercanas, como Letonia y Lituania, pero ninguno tiene exactamente la misma área que otro país. Entonces siempre va a haber un vecino que es el vecino de mayor área o el vecino de menor área. Como les dije, Malta es el más pequeño, Francia es el más grande,
etcétera, 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 ¿no? Puedo hablar, por ejemplo, también de vecinos comunes. Por ejemplo, tomo Austria y Polonia, pienso en sus vecinos comunes. Austria y Polonia deben tener más de uno. Aquí estoy diciendo que la mayoría es Alemania. ¿Qué otro país es vecino de Austria y Polonia? Me parece que la República Checa tiene frontera con los dos. A ver, vamos a ver en el mapa. Sí, la República Checa tiene frontera con ambos. De hecho, Eslovaquia también tiene frontera con ambos, con Austria y con Polonia. Entonces ahí está. Tenemos 3 países que tienen frontera, que son vecinos comunes de Austria y Polonia, pero el más grande de ellos es Alemania. Entonces, todas esas afirmaciones no las podemos hacer en el cálculo de proposiciones, las podemos hacer trivialmente, ¿no? Decir P, Q, R, P1, P2, P3, P4, etcétera. Pero, como se dan cuenta, lo que estoy haciendo es comparar objetos y establecer relaciones entre objetos, y todo eso no se refleja en una formalización basada en el cálculo de proposiciones. Entonces, por eso es que digo que no se pueden expresar en el cálculo de proposiciones. Entonces, lo que voy a hacer es presentar un lenguaje que me va a permitir hablar sobre estas relaciones. Este lenguaje, más adelante vamos a ver por qué se llama cálculo de proposiciones de primer orden, pero ahorita por lo pronto presento el lenguaje. Permítanme, ¿alguien quiere entrar a la clase? Ya está. ¿Listo? Ahora sí, regreso a la clase. Bien, entonces nuestro lenguaje va a estar formado primero por algo que vamos a llamarle términos. Este lenguaje se construye por capas, a diferencia del lenguaje de cálculo de proposiciones, que se acuerdan que es una sola capa básica, que son las proposiciones atómicas, y sobre estas construimos más fórmulas utilizando las conectivas lógicas. Entonces, aunque tenemos un número infinito de capas, haciendo cada vez fórmulas más complejas, en realidad nuestra construcción es muy simple. Partimos de un solo conjunto de cosas atómicas. Aquí vamos a tener una construcción más por etapas. Entonces, la primera etapa son los términos. ¿Qué son los términos? Los términos son cosas que se refieren a individuos de nuestro universo. En el ejemplo que estoy presentando, nuestro universo son los países de la Unión Europea, por ejemplo. Bien, los términos pueden ser de 3 tipos. Vamos a tener constantes, vamos a tener variables y vamos a tener términos que son el resultado de aplicar funciones a otros términos. Funciones en el sentido matemático, como el más, menos, etcétera, pero esas funciones van a ser más abstractas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? 2 conjuntos básicos. Las constantes, y voy a asumir que mi lenguaje, por lo pronto, como es un lenguaje no especializado, el que quiero presentar es muy general, tiene un conjunto infinito de constantes, un conjunto infinito numerable. ¿Cómo sé que es numerable? Pues bien, les pongo un número a cada una de ellas, ¿no? Están numerados por los números naturales, salvo C, que pues en muchos universos nos basta con una sola constante. Entonces tenemos la letra C y después a la letra C le puedo agregar un subíndice. Y tengo variables. Las variables van a ser las letras X, Y, Z, y estas mismas letras con un subíndice que me permite agregar también un número infinito numerable de variables. Más adelante voy a flexibilizar las cosas y voy a permitir meter como constantes la letra A, la letra B, etcétera, y para variables la letra W, etcétera. Entonces, generalmente las letras iniciales del alfabeto son constantes, las letras finales del alfabeto son variables. Es más o menos la convención que tenemos. Pero por lo pronto piensen en C y en X, Y, Z. Y los términos, porque ahorita ya definí constantes y variables que son términos, los términos además pueden ser más complejos. Voy a decir que el conjunto de términos se define inductivamente. Acuérdense que siempre construyo estos pastelitos agregando cosas más complejas de la siguiente manera. Una primera capa son las constantes. Otra primera capa son las variables. Estas 2 cosas son términos. Y después lo que hago es esto. Voy a suponer que cuento con n términos ya definidos. Por eso estos ya son términos. Y entonces puedo construir un nuevo término aplicándole una función. Una función, acá ven, este es un nuevo término, todo esto. Una función se denota de esta manera. Es la letra F con un subíndice y un supraíndice. El supraíndice me dice cuántos argumentos toma la función, en este caso es n.
y se dan cuenta que lo que sigue entonces, entre paréntesis, son n términos que yo ya definí previamente. El subíndice me permite distinguir, aquí en este caso acá, me permite distinguir entre distintas funciones que pueden tener el mismo número de argumentos. Piensen, por ejemplo, en la aritmética de primaria. Usted tiene la función más y la función por, ¿no? Las dos toman dos números y los multiplican o los suman, dependiendo de cuál estén aplicando. Si ustedes estuvieran representando estas funciones utilizando el lenguaje de cálculo de predicados, podría ser que, por ejemplo, la suma la representaran como F2, 1. El 2 sería porque la suma toma dos argumentos, dos sumandos, y el 1 es porque pues, es la primera definición que están haciendo, la primera función que van a definir. Y la multiplicación podría ser F2, 2. ¿Por qué 2? Nuevamente porque la multiplicación toma dos argumentos, dos multiplicandos, y el 2 es para distinguir a la multiplicación de la suma que tiene el 1. Entonces, no se fijen mucho en el subíndice, más que para saber que están definiendo funciones con el mismo argumento, pero que pueden ser distintas. Fíjense sobre todo en el supraíndice para asegurarnos que si la función me pide n argumentos, pues le voy a dar aquí entre paréntesis n argumentos, porque si no, esto no está bien definido. Entonces, los términos se forman así: constantes, variables y funciones aplicadas a términos. Bien, suelen llamarse estos los que entran en el tercer grupo, términos funcionales. Y los únicos términos que vamos a permitir son los que se pueden construir por un número finito de aplicaciones de estas reglas. Toman constantes, toman variables, aplican funciones, a esto le vuelven a aplicar funciones, y después de un número finito de operaciones se detienen y lo que tienen es un término. Y vamos a denotar con la letra T mayúscula, pues, al conjunto de términos. Bien, entonces, esta es la primera capa. ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? Bien. Ahora paso a la siguiente capa. Estos términos no son fórmulas del cálculo de predicados, son uno de los componentes, de los ladrillos que voy a utilizar para definir las fórmulas de cálculo de predicados. En las fórmulas de cálculo de predicados también voy a aplicar esa construcción por etapas. La primera y más básica son las fórmulas atómicas. Ven, aquí lo tengo subrayado. Una fórmula atómica se define de esta manera, vean. Es la letra P mayúscula, nuevamente con un supraíndice y un subíndice. Por convención pongo la letra N y K, pero pueden ser cualquier número. Y esta letra se le aplica a el número de argumentos que me marca el supraíndice. En este caso el supraíndice es N, y entonces necesito N argumentos para esto. Y lo que estoy diciendo intuitivamente, más adelante vamos a dar una semántica formal de esto, pero intuitivamente estoy diciendo que los objetos denotados por los términos T1 hasta Tn están relacionados entre sí de acuerdo con la relación que denota PNK. PNK es una relación, y entonces me dice, o denota una relación, para ser más precisos, y una fórmula atómica PNK de T1 a Tn me dice T1 hasta Tn están relacionados de acuerdo con PNK. Entonces, ya que tenemos esto, que las fórmulas atómicas se ven así, yo digo, bueno, mira, ponle un nombre al conjunto de fórmulas atómicas y voy a escoger este nombre, de predicados, obviamente, porque es el lenguaje de cálculo de predicados, como subíndice una A de atómico. Entonces, ya está, esas son las fórmulas atómicas. Las fórmulas atómicas, como dije, es la primera capa nada más del lenguaje de cálculo de predicados. ¿Qué tengo después? Pues voy a tener que las fórmulas de cálculo de predicados se pueden definir inductivamente, por supuesto. Entonces ya sabemos que las fórmulas atómicas son fórmulas. Esta es mi cláusula número 1. Mi cláusula número 2 me dice, mira, si alfa y beta son fórmulas, es decir, las construiste aplicando las reglas que vamos a ver, entonces también van a ser fórmulas la negación de alfa, la disyunción de alfa y beta, la conjunción de alfa y beta, la implicación de alfa y beta y el bicondicional de alfa y beta. Alfa sí solo sí beta. Y ustedes pueden detenerse y decirme, oye, ¿sabes qué? Esto es casi el lenguaje de cálculo de proposiciones. Simplemente tus proposiciones ahora son más complejas, te permiten hacer cosas de este estilo, pero no ha sido mucho más lejos. Es que
Viene una lámina después donde tengo una tercera cláusula. La tercera cláusula me dice, tómate una fórmula. Es decir, algo que definiste aplicando las cláusulas 1 y 2. Entonces también van a ser fórmulas las siguientes expresiones sintácticas. Vean, pongo entre paréntesis para todo x alfa, donde x es una variable. O bien pongo entre paréntesis existe x tal que alfa. Este símbolo se lee como para toda x, para todo, en este caso sea para toda x, y este acá se lee como existe, en este caso existe x. Entonces, el conjunto lo digamos como para toda x alfa, o para toda x se cumple alfa, o toda x cumple alfa, como ustedes quieran decirle, y acá es, existe una x tal que alfa, o existe una x que cumple alfa, como ustedes quieran leerlo. Esa es la idea. Y esto es propiamente el núcleo del cálculo de predicados de primer orden. Hago una pequeña digresión. ¿Por qué se llama cálculo de predicados de primer orden? Porque estas cosas que están aquí cuantificadas, es decir, las variables, están cuantificadas porque aparece este símbolo que se llama cuantificador universal o este otro símbolo que se llama cuantificador existencial, aparecen antes de la letra, se aplican a variables que a su vez van a denotar objetos de mi universo. Si yo le aplicara el cuantificador a relaciones o a conjuntos de mi universo, entonces tengo un cálculo de predicados de segundo orden. Y si le aplicara esos cuantificadores a objetos que son conjuntos de conjuntos, tendría cálculo de predicados de tercer orden. Y si tengo conjuntos de conjuntos, tengo el de cuarto orden, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no pongo restricción, puedo aplicarlo a conjuntos de lo que ustedes quieran, entonces tengo el cálculo de predicados de orden superior. Ese es un lenguaje muy interesante, no lo vamos a estudiar aquí, pero hay muchas discusiones sobre qué tan útil y qué tan necesario es para formalizar las matemáticas, discusiones que son de interés para los que van a hacer filosofía de las matemáticas, por ejemplo, y para los que están interesados en otros aspectos más generales de la filosofía de la ciencia, es interesante saber cuando damos el salto de un tipo de lenguaje a otro. Hay lenguajes intermedios, además, que están relacionados con clases de complejidad computacional, como las que mencioné anteriormente. Pero este es un curso con el que vamos a empezar a estudiar las propiedades metalógicas del cálculo de predicados, y entonces nos vamos a restringir al cálculo de predicados de primer orden. Es decir, aquí vamos a poner siempre estas letras como X, que son variables, y se van a referir siempre a objetos del universo. Y el cálculo de predicados son todas las fórmulas que podamos crear con un número finito de aplicaciones de las reglas anteriores. Si ustedes me dan algo, una cosa, y me dicen, esto es una fórmula de cálculo de predicados, yo tengo que verificar que efectivamente esa fórmula se construyó aplicando las cláusulas 1, 2 y 3, un número finito de veces. El conjunto de fórmulas de cálculo de predicados los voy a anotar así como PRED, así como prop antes era de proposiciones, PRED es de predicados. Bien, ¿preguntas? ¿No? Bien, continúo entonces y me voy a saltar esta parte por lo pronto de variables libres ligadas porque es una cosa más técnica y me voy directamente al ejemplo de la Unión Europea otra vez. Bien, yo voy a decir lo siguiente, voy a expresar cosas que se pueden deducir del mapa y la tabla que presenté sobre países de la Unión Europea. Por ejemplo, yo quiero decir los países X y Y son vecinos, es mi primer ejemplo. ¿Cómo lo puedo hacer? X y Y, pues como no quiere decir qué países, sino simplemente tómate un país, tómate otro y di que son vecinos, lo que hago es utilizar variables, ¿se dan cuenta? Variables se refieren a objetos pues que no estoy diciendo específicamente cuáles son, simplemente son objetos del universo, en este caso países de la Unión Europea. Y para decir que son vecinos voy a ocupar un predicado binario. Binario, ¿por qué? Porque ven que la P tiene como supraíndice el número 2, y entonces, pues, es binario porque un país es vecino del otro, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que el país X es vecino del país Y porque están bajo la relación denotada por P2,1. ¿De dónde sale el 1? Pues porque es el primer predicado que estoy definiendo. Punto. No por otra razón. Ahora, está muy bien.
se dan cuenta que los predicados puede haber más de un par que los cumpla. Por ejemplo, yo puedo decir que si me fijo en, déjenme pensar en Francia, que es el ejemplo más fácil para esto. Me fijo en Francia, supongamos que X es Francia. Francia tiene más de un vecino, ¿no? Decir que X es vecino de Y puede ser cierto si me fijo en Italia, si me fijo en España, si me fijo en Bélgica, y sería falso si me fijo en, por ejemplo, Polonia, ¿no? En fin, entonces vean cómo aquí tengo más de una respuesta correcta, entre comillas. Es decir, si ustedes quieren hacer que esto se cumpla, pues hay más de una opción para Y. En cambio, a veces tengo un solo objeto que cumple lo que yo quiero. Por ejemplo, me fijo en un país X, el que quiera. Ustedes, es decir, tomen el que quieran. Pero el que quieran, si tiene vecinos, hay uno solo que es el de mayor área. Por ejemplo, tómense acá. Regreso a mi mapa. Aquí está. Tomemos Alemania, por ejemplo. Decimos, a ver, si Alemania es X, F1 de X tendría que ser su vecino de mayor área. Permítanme, ¿alguien quiere entrar a la clase? Bien. Perdón, noto que varios de ustedes entraron tarde. No sé si están reingresando después de que se salieron por cuestiones técnicas, pero hubo anuncios importantes. Entonces, por favor, antes de concluir la clase, recuérdenme que los repita, para que también estén enterados. Bien, entonces, regresamos al mapa. Les decía que tomamos Alemania y entonces estamos pensando que si X es Alemania, F1 de X debe ser su vecino de mayor área. Y entonces vemos quiénes son sus vecinos. Tenemos a Dinamarca, que obviamente no es el de mayor área, Polonia, que es un buen candidato, pero no es el de mayor área, Bélgica, que es muy pequeñito, Luxemburgo es muy pequeñito, es todavía más pequeño, la República Checa es de tamaño mediano, Austria de tamaño mediano, pero Francia es claramente el vecino de mayor área de Alemania. Entonces ahí está F11 de X, si X es Alemania, entonces es F11 de X es Francia. Entonces, esta es una función y vean que la estoy construyendo utilizando una función aplicada a un término. F11 de X se aplica al término X, que es una variable, las variables son términos. Entonces, ese término funcional, si X fuera Alemania, el término funcional F11 de X sería Francia. Ahora, digo, a ver, el vecino común de mayor área de los países X y Y. Nuevamente, este es un caso en el que X y Y son países distintos, pero que hay un solo objeto que cumple con lo que estamos diciendo y por lo tanto lo puedo definir utilizando una función. Supóngase que lo que están pensando es un X es Francia y Y es Alemania. Vamos otra vez a nuestro mapa. X es Francia y Y es Alemania. Bueno, o lo matemos como antes. X es Alemania y Y es Francia. Entonces nos fijamos en los vecinos comunes de Alemania y Francia, que son Bélgica, Luxemburgo, nada más esos. Bien, entonces, pues claramente el de mayor área es Bélgica, ¿no? Porque Luxemburgo es muy chiquito. Entonces ahí está. El término F2,1 de X y Y, si X denota Alemania y Y denota Francia, ya me pasé, permítanme un momento. Si X denota Alemania y Y denota Francia, entonces F2,1 de XY denota a Bélgica. Puede decir otras cosas, por ejemplo, vamos a suponer que ahora no vamos a usar variables, sino que vamos a usar constantes. Entonces las constantes ya no, una vez que decidamos qué denotan, ya no se mueven. Y aquí decimos que C representa España, C1 representa Portugal y C2 representa a Francia. Entonces tenemos que, pues se cumple que, vean, como se acuerdan que mi predicado 2,1 era la relación de vecindad, España es vecino de Portugal, eso es lo que estamos diciendo en la primera parte, en esta fórmula atómica. Esta es una fórmula atómica, claramente. Perdón, y del otro lado tenemos que España es vecino de Francia. Entonces yo puedo unir estas dos fórmulas atómicas diciendo, pues con una conjunción. España es vecino de Portugal y España es vecino de Francia.
Pero si yo me pregunto cuál es el vecino de mayor área de España, resulta que ese vecino es Francia, porque C representa España y C2 representa Francia. Aquí vean cómo no estoy diciendo, si yo decidiera que X fuera Alemania, aquí yo ya sé que por esta decisión que tomé en este renglón, C es España, C1 es Portugal y C2 es Francia. Entonces, esto ya no estoy diciendo condicionalmente, ya acordamos que son estos países. Ahora, supóngase que C3 es Malta y P11 es el conjunto que denota el país más pequeño de la Unión Europea. Es un conjunto singular, tiene un solo elemento. Entonces resulta que esta afirmación es cierta. P11 de C3, porque Malta es el más pequeño. Pero vean que si yo pusiera aquí P11 de C2, obviamente es falsa, porque Francia no es el país más pequeño de la Unión Europea, de hecho es el más grande. Bien. Y, bueno, presidente lo estoy diciendo abajo, ¿no? Si P12 es el país más grande, entonces C2 es precisamente Francia. Entonces yo puedo decir que P12 de C2. El enunciado sería verdadero. Ahora, tómense los otros países europeos. Alemania, Polonia y Austria, que voy a denotar respectivamente por C4, C5 y C6. Entonces yo puedo hacer estas afirmaciones. Nuevamente Alemania tiene como vecino a Polonia y Alemania tiene como vecino a Austria. Y también puedo decir que C4 es igual a F21 de C5 y C6. F21, ¿se acuerdan que era el vecino vecino de mayor área de dos países? Es lo que me denotaba esta función. Y entonces en este caso particular, un país es Polonia, el otro país es Austria, tienen varios vecinos en común y de ellos el de mayor área es precisamente Alemania. Entonces por eso digo que C4 es igual a esto. Pero se dan cuenta que todas estas cosas son afirmaciones específicas sobre variables. Si este país fuera tal, entonces pasa esto, o sobre constantes. Este país está denotado por esta constante y entonces puedo decir esto. También puedo decir cosas más generales. Por ejemplo, puedo decir que si un país es el más grande de Europa, entonces es el vecino de mayor tamaño entre sus vecinos. Digo, esto intuitivamente no suena correcto, pero vamos a ver cómo vamos a expresar en el cálculo de proposiciones. Vean, digo, para toda X, para toda Y. Es decir, agárrense dos países arbitrarios, cualquiera. Si resulta que X es el de mayor área, recuerden que esto lo había definido con este predicado, y además X es vecino de Y, entonces X es el vecino de mayor área de Y. ¿Por qué? Pues porque es el de mayor área. Ahora resulta que la vecindad entre países no es transitiva. Es decir, tus vecinos no necesariamente, vean, aquí tengo una rata, eso es una E, no necesariamente son mis vecinos. Entonces eso lo podemos decir de esta manera. Existe un país, existe otro país, tal que los dos primeros son vecinos. Luego el segundo y el tercero también son vecinos. Pero no es cierto que el primero es vecino del último. Eso pasa con la relación de vecindad. Vamos a ver el caso de la Unión Europea, a ver si es cierto. Uno podrá pensar en mapas complicados en los que esto sí fuera cierto. Pero en particular en la Unión Europea pasa esto. Vean, tomo a Francia y a Portugal. Tomo a Portugal y España. Portugal, en este caso sería X, es vecino de España. Y España a su vez es vecina de Francia. Entonces tenemos que aquí hay un caso en el que X no es vecino de Z. ¿Se dan cuenta? Porque Portugal y Francia no comparten una frontera común. Entonces, eso es lo que me dice este último enunciado. Existe X, existe Y, existe Z, tal es que primero y segundo son vecinos, segundo y tercero son vecinos, pero primero y tercero no son vecinos. Y eso le decirse que es una relación no transitiva porque a pesar de que aquí tenemos esta Y en común, no podemos decir que los extremos de esta relación también están relacionados. Entonces una relación que no cumple eso no es transitiva. Ahora, ¿qué diferencia hay exactamente entre relaciones y funciones? ¿Por cuándo usar predicados y cuándo usar las funciones? Bueno, primero, una fórmula atómica, ustedes por ahora, vamos a utilizar este término vaguísimo, pueden decir que se cumple o no se cumple.
dado un universo, como el que presenté en la Unión Europea, una afirmación hecha por una fórmula atómica puede cumplirse o no puede cumplirse. Yo usé la palabra, de manera muy laxa, la palabra verdadero, pero más adelante vamos a ver que verdad tiene una definición técnica muy específica y voy a ser más laxo y usar la palabra cumplirse. Entonces, una fórmula atómica puede cumplirse o no en un universo. Entonces, aquí una fórmula atómica pues está formada por un símbolo de predicado y lo que nos está diciendo es los argumentos de este predicado están relacionados entre sí, de acuerdo con el significado de este predicado. Bien, en cambio una función nos dice, tú tómate argumentos y a estos argumentos corresponde un objeto único. En matemáticas se llama la imagen de la función bajo esos argumentos. Ese es un término que utilizan los matemáticos. Aquí vamos a decir que a estos objetos le corresponde un objeto único bajo una función. Entonces, uno podrá pensar, bueno, sí, es cierto, de una función, de un término funcional, no puedes decir que se cumple o no se cumple. A ver, yo les puedo decir, X es mayor que Y. Y pues eso puede cumplirse o no, dependiendo de cuánto vale X y cuánto vale Y. Pero no les puedo decir X más Y. ¿Eso se cumple o no se cumple? Ustedes me dirían, ¿qué? Eso no dice nada, ese es un objeto X más Y. También puedo decirles, quitar variables y poner constantes. Puedo decirles 3 es mayor o igual que 2, lo cual se cumple. Pero si les digo 3 más 2, ¿se cumple o no se cumple? Ustedes me dicen, no, espérate. Con esa función lo que haces es denotar un objeto, que es la suma de 3 más 2, que es 5. ¿Me estás preguntando si 5 es verdadero? Si 5 se cumple, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, esa es una primera distinción. Los predicados nos permiten construir fórmulas y de las fórmulas vamos a poder decir que son verdaderas. Bueno, primero que son satisfechas, después que son verdaderas. Y estos dos conceptos son los que quiero denotar con esta palabra más vaga que estoy usando provisionalmente. Cumplirse. ¿Se cumple o no se cumple? Una función me permite construir un objeto del cual no puedo afirmar si es verdadero o no. Es un objeto del universo. Entonces, ahí tenemos una primera diferencia. Pero no podría pensar, oye, pero también es posible tomar funciones y construir relaciones a partir de ellas. Por ejemplo, tomen esta sucesión. El primer elemento de la sucesión es 1. El segundo elemento de la sucesión es 4. ¿Cómo lo estoy haciendo? Vean, pongo aquí el número que le corresponde a la sucesión. Del lado izquierdo el signo igual. Y del lado derecho pongo el número que digo que ocupa ese lugar en la sucesión. Entonces, mi primer objeto es 1. Mi segundo objeto es 4. El tercero es 9. El segundo es 16. Y bueno, ya se dieron cuenta que en realidad esta sucesión lo que hace es tomar los cuadrados de los números naturales, salvo el 0 que no estoy incluyendo. Entonces tengo que 1 es 1 al cuadrado, 4 es 2 al cuadrado, 9 es 3 al cuadrado, 16 es 4 al cuadrado, etc. Y entonces esto lo puedo representar de dos maneras. Una manera es esta de aquí, que lo podrán ver como pares ordenados, 1,1, 2,4, 3,9, 4,16, o bien como un número, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. En el primer caso, lo que estoy haciendo es construir una relación y por lo tanto se vuelve una afirmación. Estoy diciendo que 1 está relacionado con 1 en la relación que denota x, y es el cuadrado de x. 2 está relacionado con 4 porque 4 es el cuadrado de 2. 9 está relacionado con 3, bueno, 3 está relacionado con 9 porque 9 es el cuadrado de 3, etcétera, etcétera, etcétera. O bien puedo denotar directamente al objeto. Entonces, en ocasiones, podemos escoger una u otra. Cuando escogen la función, por supuesto, ya no tienen una fórmula, pero puede que tengan una forma muy sintética de referirse a un objeto. Y cuando escogen la otra, lo que pueden hacer es construir una fórmula. No es un sí, solo sí. No todas las relaciones se pueden convertir en funciones, pero todas las funciones se pueden convertir en relaciones, si eso es lo que les conviene. Y ustedes pueden elegir la que más les convenga. Ser vecino es un caso de una función, una relación que no puede convertirse en una función. ¿Por qué? Tómense un país, España, por ejemplo. España le aplica la relación de vecindad. ¿Cuál es el resultado de aplicarle una función, pero la función de vecindad? ¿Cuál es el resultado de eso? Porque España tiene más de un vecino. Portugal, Francia,
Andorra. Andorra no es parte de la Unión Europea, pero bueno, ahí está Andorra, es un vecino. El punto es que, ¿cuál de los dos que sí son de la Unión Europea escogemos? ¿España o Portugal? Como no podemos escoger, entonces no es posible hacer ese cambio. Entonces, funciones se pueden transformar en relaciones, pero no a la inversa. Bien, entonces, este es el lenguaje de cálculo de proposiciones. Y si quieren, antes de pasar a las definiciones más técnicas de variables libres, variables ligadas, etcétera, 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 me detengo. Podemos analizar otra. Pueden ustedes pensar este ejemplo. Pueden crear más fórmulas del cálculo de predicados viendo el mapa de la Unión Europea y viendo la tabla de áreas que les puse, y pues podrán presentarlos, por ejemplo, para la próxima clase. Déjenme ver, de hecho, cuál es el ejercicio que toca para esta parte del curso. El ejercicio, la lista de ejercicios 2. Todavía nos falta para poder resolver algún ejercicio de aquí. Entonces, les hago una pregunta. Como les dije, vamos bastante bien en cuanto a cobertura de temas del curso. Entonces, podemos hacer dos cosas aquí. Podemos hacer una pausa, irnos por una taza de café, de té, de la infusión que ustedes quieran, un jugo, el tamal del señor que está pasando ahorita frente a mi casa, por ejemplo, me salgo a comprar un tamal, nos comemos el tamal, nos tomamos nuestro café y regresamos a seguir con la clase. Punto 2, podemos seguir ahora y dejamos que el tamal se nos escape, por supuesto, ¿no? O opción 3, podemos detener la clase y decir, mejor esperamos porque no conviene tal vez avanzar mucho en este tema mientras no hayamos al menos entregado la tarea del primero, que yo creo que es su preocupación principal ahora y lo que sigue de la semana, y entonces prefieren no seguir avanzando al riesgo de quedarse atrasados. Como les dije, vamos bien, vamos a buen ritmo, entonces podríamos decidir cualquiera de tres cosas. Parar ahora y seguir en un rato, parar ahora definitivamente o continuar sin pausas. Decidamos rápido, así, porque el del tamal lleva una cuadra de distancia. Escucho sus opiniones, a ver, no sé si estén probablemente usando el chat para expresarlas. Opción 3, que es parar ahora, ¿verdad? Me parece. Bien, Miguel Trejo no usó una expresión que no puede interpretar si es a favor de una u otra. Pero bueno, espero que sea la opción 3, que es lo que he visto más. Entonces, si interpreto bien, opción 3 es parar ahora. Bien, bueno, está bien. Listo. Bueno, no estaba pasando el Señor de los Tamales, por supuesto. Estoy comentando para tratar un poco de aligerar la carga de una clase que supongo que puede ser muy aburrida solo en línea, ¿no? Y bueno, no sé si chistes como estos lo hagan más interesante o no. Eso es una cuestión muy discutible, por supuesto, ¿no? Pero bueno, espero que al menos se rompa un poco el hielo. Bien. Entonces, pues nos detenemos, porque creo que la mayoría opina que hay que detenernos. Y pues muchas gracias entonces por su atención. Recuerden que la tarea se entrega máximo el lunes de la próxima semana. Alberto quiere preguntar algo. Adelante, por favor, Alberto. Es que, gracias. Había dicho algo de los avisos generales para los que llegaron tarde. Yo no llegué tarde, pero igual... Gracias por informármelo, Alberto. Qué bueno que lo haces. Para los que llegaron tarde, sí, qué bueno que Alberto me lo recordó antes de continuar. Primero, la tarea se entrega máximo el lunes de la próxima semana a las 10. Ajá. ¿Qué otro aviso había dado? Me parece que es el más importante de todos. En mi curso de autómatas, como tengo clase el miércoles, había dicho que este miércoles no es laborable. Igual, si ustedes quieren escribirme el miércoles, seguramente yo voy a estar trabajando al menos la mañana del miércoles y seguramente la mayor parte del jueves. Entonces pueden escribirme, trataré de responderles. Pero no haría una sesión de asesoría si alguien necesita asesoría. Tendríamos que dejarlo para el viernes
en caso extremo, ¿no? De que alguien esté atorado con la tarea y quiera asesoría en directo. Y si se junta un número suficiente de personas, podremos pensar en hacer algo el viernes, pero miércoles y jueves no. No recuerdo si hay otro anuncio que hubiera hecho antes. Ajá, adelante, Alberto. Esto no es anuncio, pero me quedé con una duda muy rápida de la tarea. Adelante. El primer ejercicio es definir conectivas a partir de implicación y negación. ¿Qué tanto se necesita en la justificación? ¿Ponemos solo la definición o tenemos que poner la tabla de verdad o algún tipo de justificación? Bueno, la definición se sustenta en la tabla de verdad. Ese es el punto. Entonces, tú no puedes dar por sentado una definición que hayas aprendido en un curso previo sin justificarla de alguna manera. La justificación más clave es la tabla de verdad. Entonces, te pediría que pusieras la tabla de verdad para, si tú quieres, no todas las conectivas, pero sí una parte importante de ellas. Está perfecto. Podrías, por ejemplo, utilizar algunas que sean muy obvias, como de Morgan o algo así, y justificarlas con tabla de verdad. Esa es una opción. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Bueno, entonces, pues muchas gracias por haber asistido. Nancy también había puesto un anuncio, ya me acordé, que les informaba que iba a contestar más adelante los correos que había recibido con consultas de ustedes. Sí, perdón, es que tuve una semana un poco complicada, pero ya, ahora les respondo. Bien, no hay ningún problema. Entonces, ahí está, pueden consultarnos a Nancy y a mí, y el lunes se entrega la tarea. Pues, gracias entonces, disfruten el puente intersemanal de Independencia y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.